José Manuel, bienvenido a mi magazine y lo primero que me gustaría saber es cómo estás y si estas semanas ya van pesando un poquito o no, o si todo está bien. Bueno, es según el día. En general lo estoy llevando bastante bien y hay días que al final del día se hace un poco pesado y repetitivo y entonces como que el ánimo decae un poco, ¿no? Y muchas veces después de tanto encierro te duele un poco la cabeza, pero bueno, ya te digo, según el día. Hoy que es San Isidro y está tan nublado, pues bueno, ahí lo vamos llevando, pero ¿Crees, bien. ¿Crees que vamos a volver un poquito más empáticos con el de al lado o cuando pase el tiempo nos vamos a olvidar de lo vivido? Yo soy optimista por naturaleza, pero bastante pesimista con respecto a la naturaleza humana. Entonces, bueno, yo creo que al final todo va a salir bien, pero no sé si lo veremos nosotros. Todo va a salir bien entre los seres humanos y entre el hombre se va a hacer más solidario y empático. Supongo que algún día, en fin, Ya. lo que está pasando ya un poco ahora está dividiendo más que uniendo, Sí, pero bueno, ahí estamos. para El que todos, quiera ser, es una cuestión personal, ¿eh? sí. También el que quiera ser, entre comillas, bueno, esto no es mariqueo, eso es muy mariqueo, ¿no? Porque el que quiera ser empático y solidario lo será y los que lo eran antes lo seguirán siendo y quizá algunos se unan al carro. Esa es la gran esperanza. Para todos, por decirlo así, cambió casi nuestro día a día en 24 horas, pero imagino que para vosotros en una serie diaria, con los horarios que tenéis, con ese vértigo de trabajo, a lo mejor los primeros días tuvo que ser un poco como complicado, ¿no? Incluso hasta despertarte a la hora en la que el coche tenía que pasar a recogerte hasta que dijiste, hay que estar parados. Es que para nosotros fue todo muy repentino, porque ese viernes, el viernes 13, el viernes 13 ya la productora decidió que no se grababa. Entonces ya fue como de un día para Sí, otro, se iba hablando, oye, que esto puede pasar, oye, ¿qué opináis? Oye, ¿será verdad que es tan peligroso este vídeo? Oye, tal. Y bueno, al final se hizo realidad y fue como ese viernes, yo me acuerdo que hice unas cuantas compras y ya el domingo 15 cuando se hizo oficial el estado de alarma. Pero fue todo tan precipitado que no dio tiempo ni de pensarlo. Y empezamos el confinamiento y bueno, aquí seguimos 2 meses después. Salimos un poco más ahora a dar un paseo y a comprar, sí. pero aquí seguimos. ¿Recuerdas a día de hoy cómo fue esa bienvenida a Armando? ¿La bienvenida cuál? La En tuya. La tuya al personaje, cuando llegó a tus manos, cuando empezaron esos primeros bocetos. Claro, sí, es que además hace justamente un año. Hace justamente un año que empecé a grabar, porque yo empecé a grabar en mayo del año pasado eh, y, y fue justamente al final grabamos los últimos capítulos de la temporada anterior, ¿no? Que era un poco presentación del Sí. personaje. Me acuerdo que entraba también mi hija, Adriana Torrevejano, y Julen González, que hacía de Jacobo. Esos tres personajes entraban antes de acabar la temporada anterior y me acuerdo que fue además en un club de caza que grabamos las primeras secuencias, pero un auténtico club de caza de rancio abolengo, con muchas cabezas ahí colgadas de las paredes. Y había un Hall of Fame ahí maravilloso de personajes de la política española de la derecha, extraordinario, ¿no? Y, sí, porque además era propiedad de este club de casas del tal Arturo Fernández, que también estuvo implicado en ciertos manejos turbios, porque llevaba los catering en el Congreso, y en fin, Sí. etcétera, etcétera. Pero bueno, que lo recuerdo perfectamente, esos 2 días que grabamos allí, y que dirigía además, nos dirigía el director de la serie, Eduardo Casanova, nos dirigía en esos primeros capítulos, para ir encauzando los personajes y demás, y lo recuerdo muy bien, sí, con mucho cariño. Y ya con cierta nostalgia, porque vemos que se acaba la temporada. ¿Recuerdas sobre qué característica a lo mejor iniciaste la construcción del personaje? Bueno, es verdad que cuando me llegó la separata para hacer la prueba, ya un poco ahí te mandan a más información del personaje, ¿no? Antes de hacer el casting, ¿no? Y una vez que hice el casting, bueno, parece que coincidía con lo que ellos buscaban y bueno, ya empezamos a desarrollarlo, ¿no? Que era un tipo, pues eso, muy ambicioso, un hombre muy de su época, bueno, pues
con sus derivas machistas y un hombre de negocios con pocos escrúpulos, en fin, que vivía en una alta sociedad hipócrita de aquel momento. Y por ahí se fue llevando un poco el personaje, que sí, que era un hombre muy de familia, Sí. un hombre que, pero bueno, él tenía sus propias reglas y su propio universo montado en el que no contaba demasiado con la opinión de los demás, con su mujer, su amante, su familia, todo iba a la perfección hasta que empezó a desmoronarse. No sé si estos personajes son un poco más divertidos de llevar o en algún momento con la banda has dicho cuando has visto los capítulos, o sea, las separatas, madre mía lo que viene ahora. Hay momentos en los que, claro, sobre todo en una serie diaria, el personaje, no es que se confunda contigo, ¿no? Pero llegas a un nivel de simbiosis con él en el que dices, ostras, joder. Hay momentos que dices tú, joder, coño, en realidad no soy tan malo. Digo, ¿cómo que no soy tan malo? No es tan malo. Esto lo hizo porque tal, porque uno es verdad que tiene la obligación de justificar a su personaje, evidentemente, no a confundirse con él. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que cuando recibe ese rechazo de la familia, se muere su mujer, bueno, hay momentos muy duros porque además el personaje no es, y yo intenté llevarlo por ahí desde el principio y también estaba de acuerdo, Eduardo Casanova, el director, el personaje no disfruta de hacer el mal. El personaje hace el mal intentando arreglar una situación que él ha provocado y consigue empeorarla, ¿no? Y está todo el rato sufriendo, ¿no? No es el típico malo de que le brilla el colmillo y dice, no disfruta. De vez en cuando se venga de alguien, sí, ¿no? Ahí sí aplica toda la maldad que puede. Al que considera él desde su propia visión de la justicia culpable de algo que interfiere en su vida. Pero es un tipo que no para de sufrir, o sea, que feliz no es. Esta mañana he podido hablar con Luz y me ha comentado que algo que le gusta mucho a ella de Amar es cómo se muestran a todos los personajes como seres humanos y que incluso me ha comentado, ¿no? Incluso Armando, que parece que es el que más sombras tiene, también tiene esa parte de luz y al final nos estás mostrando que somos seres humanos, que todos nos equivocamos y que quizá esas equivocaciones vienen por algún motivo también, ¿no? Que es bueno analizar y que es bueno mostrarle eso al público. Claro, yo no sé, es que los personajes tan arquetípicos de el malo, sí. El bueno, el héroe, la heroína, no sé si para que el espectador tiene que empatizar en algún momento, ¿vale? Que quiere que el malo reciba su merecido. Es evidente porque además, bueno, no cabe duda que Armando es un cabroncete egoísta, está claro, sin duda. Pero bueno, yo he llegado a recibir también muchos mensajes a través de las redes que, por un lado, me hacen alucinar, ¿no? No, en realidad tú no eres el malo, la mala es ella, porque no sé cuánto. Digo, bueno, también hay un sustrato todavía machista en este país, ¿no? Que culpan más a la mujer que al hombre de las cosas que pasan, ¿no? Pero, claro, hacer personajes de una sola pieza que no sufren, que no tienen problemas, o sea, no sé, incluso hasta Donald Trump debe de tener algún tipo de sentimiento por ahí debajo de esa pelusa que tiene. No lo sé, ¿sabes? No creo que al espectador bueno, le interese ver a personas que están de una pieza que no tenga sentimiento. Y es verdad, en esta serie se cuida mucho eso. Hablando, por ejemplo, de lo que tú has mencionado, ¿no? De estar conviviendo con el personaje durante tantas semanas, tantas horas. Siempre pregunto sobre la energía, ¿no? De los personajes y en esta convivencia que uno tiene que hacer con ese personaje, sobre todo en series diarias, porque no solo son las horas de grabación, sino también esas horas de llegar a casa y seguir estudiando, ¿no? Para el día siguiente. ¿Cómo se maneja esa energía? Esto es lo que tiene las series, es que uno ve diaria, que no se desconecta tampoco demasiado. Y es verdad que los que estamos en temporadas, que estamos un año, ya sabes que tiene una duración, ¿no? Y que tienes que gestionar muy bien el tiempo. Cada uno se lo organiza de la manera que puede. Yo intento durante el día, mientras estoy grabando, si tengo secuencias por medio en las que no grabo, intentar ir adelantando durante el día siguiente para en casa tener todo el tiempo libre posible. Y porque yo solo
suelo estudiar las secuencias del día, no adelanto la de 2 días después, la de 3 días después, porque luego al final te lías y no sabes lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar. Entonces, es cierto que muchas veces cuando llegas a casa no tienes más remedio que ponerte a estudiar, porque hay días que se te acumulan 7 secuencias un día, al día siguiente otras 7, y no hay más remedio, porque no hay tiempo, que estás grabando todo el día y luego... Las series diarias es casi como un máster acelerado. Si te lo planteas bien, la bombilla está empezando ahí a hacer tonterías. No sé si se me ve ahora, se me ve Sí, más. sí. ¿Perdona? Las series diarias son casi como un máster acelerado. Si tú procuras aprender, en todo lo que haces aprende. Y es verdad que muchas veces con la premura de la grabación hay secuencias en las que no le puedes poner todo, ¿no? En las que te salva un poco el oficio. Pero es un máster acelerado. Es un máster sin duda acelerado. Teniendo cuidado siempre de no caer en tics y te involucras tanto en una cadena de montaje que a veces haces las cosas de manera muy mecánica a lo mejor. Y no, hay que estar siempre muy pendiente de que los personajes tienen vida. No solo porque lo digas muy bien dicho y muy bien entonado y no te tropieces con los muebles, sí, vas a transmitir esa emoción al espectador. Entonces, aprendes muchísimo y te da la opción de cada día probar cosas nuevas, ¿no? Que tú vas aprendiendo de tu profesión. Sí. Y en ese sentido, si uno, yo te digo, lo utiliza bien, es una herramienta maravillosa, porque además que nos gusta a los actores actuar, ahí estás actuando todos los días, estás haciendo tu trabajo, que es el que te gusta, que es vocacional, entonces eso está muy bien. Siempre me suelo preguntar cuando hablo con algún actor actriz de series diarias es por estas horas de trabajo, ¿no? Que al final hay que sentir también pasión, ¿no? Por lo que estás haciendo. Hombre, para llegar a... es que es una profesión muy selectiva, en la que, yo lo repito mucho, estás opositando constantemente. Yo el año que viene haré 30 años de profesional, que manda huevo. Y sí, cómo pasa el tiempo. Y esta profesión te va seleccionando ya también por el camino. Sí. Cuando llegas a decir que eres profesional durante 30 años, y ya le has tenido que poner mucha pasión para llegar hasta ahí, porque por el camino te vas encontrando muchos obstáculos. Sí. Bueno, hay gente que le va muy bien desde el principio, además, porque además es muy buena, y la vida, o sea, y la profesión le ha venido así todo como rodado. Sí. Pero se pasa durante muchos momentos se pasa fatal. Y yo no sé lo que el futuro me depara, pero ya la propia profesión es muy selectiva como para no ponerle pasión. Pues si no le pones pasión ya te rindes por el camino. Y en el camino se ha quedado mucha gente, porque además siempre es una profesión en la que hay más oferta que demanda. Hay más oferta de actores que demanda de actores. Una profesión permanentemente en precario, en la que solo el 4% más o menos vive de su trabajo. O sea, que ya de por sí hay que ponerle mucha pasión y mucha vocación. Yo se lo digo a mucha gente que me pregunta, ¿y qué hay que hacer? Digo, estudiar y tenerlo claro. Es que mi madre me dice primero que estudie una carrera. Digo, ¿y te parece que no es una carrera ser actor o actriz? Pues a partir de ahí es la primera decisión que tienes que tomar. Bueno, voy a cubrirme las espaldas. Vale, que luego muchas veces tendrás que currar de camarero mientras te pagas esta otra carrera. Pero bueno, es lo que hay. Amares para siempre es una serie que año tras año, a pesar de los años que ya lleva en antena, consigue mantener su audiencia y sumar audiencia. Y siempre lo he comentado con algunos de tus compañeros que yo creo que puede que la fórmula esté en que aparte de contar la historia y de basar en hechos reales, como en esta temporada, por ejemplo, el caso de los abogados, tiene, por ejemplo, el caso de esos personajes que son imperfectos, porque el ser humano no es perfecto. También tiene la parte, por ejemplo, de Marisol con el tema del consumo de drogas. También cuenta la parte de esas dos mujeres que se enamoran. ¿Crees que toda esa mezcla es lo que hace que el público vea esa honestidad y que esté presente con Amar?
yo creo que todos esos ingredientes hacen que el guiso funcione. Y hay también una dosis ya de fidelidad a la serie de tantos años, ¿no? Que hace que, digamos, hay una cuota de espectadores continua y otras que se añaden y otras que se van al final de la temporada también, pero bueno, se mantiene ahí ya te digo, con todos esos ingredientes que tú has dicho y el hecho también que se renueve cada año un poco todas las tramas con el hilo conductor del asturiano y toda la gente de ahí que son ya muy queridos y son entrañables para el público, pero el hecho de que se refresquen las tramas hace también que la gente no se canse, ¿no? De ver siempre la misma gente, los mismos rostros y estar tan atado a la historia de España, porque se cuentan muchas veces joder, que el 77, en el año que estamos ahora, es un año muy importante para la historia de España, en la que mucha gente de generaciones más jóvenes no se ha enterado que la democracia costó mucho trabajo instalarla en España. Entonces parece que toda la vida ha sido así. Pues no amigos, hubo que trabajar duro para conseguirlo. Mucha gente se lo ocurrió para luchar por las libertades que hoy tenemos. Pues este tipo de cosas también son importantes, que una serie se la muestra al público. Sí, por ejemplo, ahora hablaba con Luz sobre eso, sobre esa historia que parece que se nos ha olvidado, como por ejemplo ya me ha puesto el caso, ¿no? Dice, es que hasta hace, eso son los años 70, los años 80, aún por ser mujer, tu marido tenía que firmar un montón de documentos para poder hacer un montón de cosas, ¿no? Y parece que a día de hoy se nos ha olvidado todo eso que esas generaciones, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, han hecho. Parece como que no somos conscientes a veces. No soy nada consciente. No soy nada consciente. Y cuando se escucha tantas barbaridades, cuando escucha a gente en las calles, en ciertos barrios de Madrid, pidiendo libertad, gente que no ha luchado por la libertad en su puta vida, es tan bochornoso que bueno, y sonrojante que bueno, muchas veces dice, mejor no meterle tanta adrenalina al cuerpo porque de verdad tendrán ganas de invadir Polonia. Hoy precisamente que ha muerto Genovés, el artista que pintó ese cuadro tan famoso que luego se dedicó precisamente a los abogados laboralistas, a los asesinados del despacho de Atocha, de los abogados laboralistas, ¿no? Que bueno, que ese abrazo, que ese cuadro tan famoso que representaba la reconciliación en España, o sea, hoy me acordaba, escuchando y viendo las noticias, me acordaba de este cuadro, ¿no? Digo, joder, qué esperanza, ¿no? Tuvo que haber en esa época. Claro, yo era pequeño. Y quería representar, bueno, esa camaradería entre las dos Españas. Que ahora parece que otra vez, bueno, vuelve a haber un abismo entre ellas, pero bueno, ahí estamos. Bueno, es que yo creo que al final siempre, yo creo que es falta, primero, de comunicación y falta de información para los que estamos aquí, pero es que incluso en cualquier ámbito, ¿no? Incluso hasta en el ámbito, por ejemplo, de la cultura, a veces no nos damos cuenta de que los actores no solo sois los que estáis haciendo la serie, sino que hay un porrón de gente trabajando detrás. Y yo creo que nos falta información. O sea, creo que si tuviésemos información entenderíamos también un montón de cosas que suceden e incluso cuando se está hablando también, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Porque a día de hoy es lo que nos está salvando, por ejemplo, estas semanas. Estar en casa y tener música, tener libros, tener series, tener cine. Yo creo que decir, hoy que es 15, ¿no? Sí. 15 de mayo de 2020, que nos falta información. Yo lo que creo que hay un exceso de sobreinformación que hace que la información se pierda. Porque ya solo vamos a ver la información que coincide con lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿cuántas informaciones hay? Y yo publico mucho en redes en las que la cultura no está subvencionada, que la cultura aporta más a las arcas del Estado que lo que recibe del Estado. No, siguen llamando a los de la cultura subvencionados, pesebreros, estómagos agradecidos, que no trabajamos, que estamos todo el día de fiesta y que vivimos, bueno, de puta madre.
nadie sabe, bueno, antes te he dicho unas estadísticas, ¿no? Sí. Eso respecto a los actores, pero todo el colectivo de técnicos que trabajan para que algo se ponga en pie, una obra de teatro, una serie de televisión, una película, un espectáculo de danza, una ópera, es que una cantidad de gente que aporta casi el 4% del PIB. Claro, es permisible que se subvencione a las empresas automovilísticas, al campo, a todo se puede subvencionar. Pero la cultura es prescindible. Bueno, hubiera sido este confinamiento sin las plataformas, sin la cultura, sin música, sin los libros. En fin, no lo sé, pero ya te digo, no es falta de información, es falta de ganas de querer informarse. Lo llevo diciendo durante todo este día, ¿no? Creo que las series diarias nos habéis mostrado que sois los más previsores. Sobre todo para la gente que ha estado en su casa, sobre todo, por ejemplo, mi madre, ¿no? Que al final, su parada de 4:30 a 5:30, que era Más para siempre, porque es fan de la serie, ha estado ahí y ha acompañado a toda esa gente, y yo creo que les ha hecho estas semanas mucho más llevaderas. Habéis sido más previsores que ninguno. Es que el sistema de grabación que tiene montado Diagonal es absolutamente, bueno, perfecto y funciona como un reloj desde hace ya muchísimos años, porque además se lo tienen también programado las fechas de grabación para que luego puedan tener vacaciones todo el equipo que habitualmente trabaja. Y ya previendo los movimientos de la semana, de la temporada siguiente, claro, para que hubiera vacaciones, porque claro, pues este año no va a haber vacaciones prácticamente, va a haber muy pocas vacaciones para los que sigan, pero bueno, han tenido 2 meses de parón, en fin, pero en ese sentido, como lo tenían también organizado, tener 2 meses y pico de capítulos grabados, pues de alguna manera ha salvado la vida a la serie. Me gustaría saber si, echando la mirada atrás, viendo todo el arco de tu personaje, si estás contento con todo lo que has vivido a nivel profesional con este personaje hasta ahora. Pues la verdad es que sí estoy contento. Siempre se te queda en la cabeza que en tal o cual secuencia lo podía haber hecho mejor, lo podía haber hecho peor, te hubiera gustado tener más tiempo para hacerlo de otra manera, pero yo creo que le he ido dando cierta coherencia al personaje y sobre todo que se le viera un poco las costuras, que no es un tipo que simplemente va por la vida causando estragos en los demás sin que le pasen factura. Y bueno, espero terminar de rematar ese arco con un final de temporada en condiciones, porque va a ser muy cañero. Va a ser muy cañero y me va a exigir ahí ciertas... bueno, no quiero spoilerear. Y para terminar, imagino que de todos los personajes siempre se aprende algo, y me gustaría saber qué estás aprendiendo de Armando. ¿Qué estoy aprendiendo de Armando? Bueno, de alguna manera aprecia lo que tienes, más que lo que te gustaría tener. Sí, porque Armando siempre está todo el rato intentando conseguir algo que todavía no ha conseguido, sin ser consciente de lo que tiene al lado y alrededor. Esa insatisfacción permanente de querer más, de querer más, de querer más, de llegar a la cúspide de como en los negocios, en la vida, en la política, en todo, pues tiene un coste que bueno, ahí está pagando ya las consecuencias. Pues José Manuel, muchísimas gracias por sacar estos minutos para nosotros. Gracias a ti. Espero que volváis muy prontito otra vez a rodar, que todo esto pase lo mejor posible para todos. El lunes ya volvemos. Ya hay que volver a estudiar, ya hay que volver a coger el ritmo. Estoy preparando el bloque de guiones y demás, y bueno, el lunes, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, empezamos a retomar la actividad. Pues mucha suerte por el camino que queda con Armando. Muchas gracias. Y un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.